Cuando quiera, Felipe. Muy buenos días a todos y sed bienvenidos a este webinario sobre implantación de empresas en el Reino Unido que esperamos resulte de vuestro interés. En él abordaremos diferentes tópicos relacionados con la creación de un establecimiento o entidad empresarial en dicho país. Haremos un recorrido por los aspectos y las problemáticas más usuales a las que han de enfrentarse las empresas cuando adoptan una decisión de esta naturaleza. Y en los minutos finales del webinario abriremos también un turno de preguntas para todo aquel que desee formular preguntas sobre esta cuestión que nos ocupa en la jornada de hoy. Esta sesión será grabada y tanto la presentación que utilizaremos como la propia grabación estará disponible pues en pocos días y se pueden descargar, pudiendo descargarse libremente de la página web de nuestra entidad, donde será colgada próximamente. Asimismo, animamos vivamente a todas aquellas empresas que tengan interés por este asunto y tengan dudas en algún sentido, a que nos envíen sus consultas a la dirección de correo electrónico reinounido@andaluciatrade.es. Esto lo pondremos también en el chat eh, para quien necesite. Esta actividad pretende dar difusión a uno de los servicios que forman parte de nuestra oferta o catálogo de servicios y que habitualmente reviste la forma de agenda de implantación, aspecto del que hablaremos con mayor detenimiento en los minutos finales de este webinario. Nuestra entidad Andalucía Trade es un organismo público dependiente del Gobierno Regional de Andalucía y que se dedica a apoyar a las empresas de la región en sus labores de internacionalización, así como la captación de inversión directa extranjera hacia esa misma región. Somos conscientes de que la implantación en países extranjeros con cierta frecuencia también forma parte de la estrategia de crecimiento de las empresas y es importante que el empresariado andaluz pues, conozca este servicio, que además está disponible, pudiendo recurrir a nosotros para recabar este tipo de apoyos. Estaremos encantados de apoyaros y de acompañaros en ese periplo si esta es forma parte de vuestra estrategia. El webinario está estructurado en dos partes, una de carácter introductorio, en la que aportaremos alguna información sobre el contexto económico actual del Reino Unido, y una segunda parte en la que abordaremos ya de lleno los pasos principales que han de darse para la creación de sociedades con arreglo a la legislación británica actualmente vigente. Y ya sin más, comenzamos el tiempo de exposición, no sin antes reiterar nuestro agradecimiento por asistir a esta jornada virtual. Bien, voy a comenzar mi presentación haciendo una aproximación de manera muy sucinta a la situación económica del país, que nos aporte un poco el contexto en el que nos ubicamos desde la perspectiva que vive actualmente esta economía. El Reino Unido es una economía de gran dimensión, como es conocido, además de una de las más industrializadas del mundo. Es el país donde tuvo lugar en primer lugar la revolución industrial a finales del siglo XVIII, aunque en la actualidad es una economía que se sustenta en mucho mayor medida sobre el sector servicios. Pese a este nivel de desarrollo económico y humano muy notable, pueden observarse grandes disparidades a nivel regional entre las diferentes áreas y territorios que integran el país. De esta manera, la región sureste, el cuadrante sureste del país, sería la zona más desarrollada y con unos niveles de renta más elevados. Estas disparidades a las que me refiero no solo se concretan en términos económicos, sino también desde el punto de vista demográfico e incluso desde el punto de vista de la estructura productiva y del tejido empresarial que se asienta en esas zonas en concreto. El país se compone de 4 grandes regiones: Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte y Escocia, si bien Inglaterra naturalmente ostenta un peso muy superior al resto de las regiones. La mayoría de su población vive en zonas urbanas, con una alta concentración en la capital, pero también hay otras ciudades periféricas de gran relevancia como Birmingham, Manchester, Bristol o Newcastle.
Es un país con una superficie total relativamente pequeña, algo menos, es algo en términos eh, de su, en términos geográficos es como algo menos de la mitad que España, pero con una alta densidad demográfica. Si bien, como refería anteriormente, existe una mayor concentración de la población en el cuadrante sureste del país, entendiendo por tal Londres y los condados circundantes. Su población está muy próxima ya a alcanzar el nivel de los 70 millones de habitantes, si bien su población flotante ha tendido a reducirse desde la implementación de las políticas migratorias que sucedieron al Brexit. Solo en las fases más complicadas de la pandemia, en la que hubo un retorno muy importante, una especie de éxodo de la población migrante a sus países de origen, en ese momento concreto el país perdió población, si bien se retomó la senda de crecimiento en los últimos años. El Brexit no ha impedido el retorno a esa tendencia expansiva que ha caracterizado al Reino Unido desde esta perspectiva, aunque a un ritmo notablemente inferior al que podíamos observar en la década previa. Su divisa es la libra esterlina, que se cambia con el euro a razón de 1,15 euros por libra, si bien ha demostrado un comportamiento bastante fluctuante y con una elevada volatilidad en los últimos tiempos, a resultas un poco del contexto político dominante. Eh, en fin, digamos que vivimos un contexto en el que hay una ligera inestabilidad política, como referiremos más adelante. Esta inestabilidad está en parte motivada por la adopción de políticas desde instancias públicas que han resultado en cierta medida pues, un tanto impopulares. Es una economía ampliamente terciarizada, con un peso muy significativo del sector servicios, que representan más del 80% del Producto Interno Bruto Nacional, y muy especialmente con un peso relativo, un peso específico muy importante del sector servicios y de seguros, aunque hay algunas industrias manufactureras que tienen una importancia también muy destacable, como puede ser, además de una industria aeronáutica muy potente, de productos químicos y de servicios relacionados con el entorno TIC, o también, por ejemplo, por citar otros ejemplos, las ciencias de la vida, la industria relacionada con las ciencias de la vida, la biotecnología, que son especialmente competitivas. El sector del turismo también tiene gran importancia, recibiendo, pues, siendo uno de los países que recibe un mayor volumen de turismo anualmente dentro de lo que es el entorno europeo. Es de sobra conocido que el Reino Unido es una economía muy robusta, no en vano es la segunda economía de mayor tamaño de Europa, solo por detrás de Alemania, y es la sexta mayor de todo el mundo. Está dotada de un alto nivel de dinamismo, pero lo que destaca de manera especialmente llamativa es su alto grado de apertura al exterior. Es una economía muy abierta al exterior. Es altamente dependiente del sector exterior, del comercio internacional con terceros países, pero en términos generales se sitúa de manera consistente en los primeros puestos del ranking mundial, como uno de los países que cuenta con un stock de capital extranjero de mayor dimensión. Es un socio clave para muchos países europeos y muy especialmente para España y también para algunas regiones, como es el caso de Andalucía, importando de ellas mucho más de lo que exporta a dichos territorios. Esta robustez no impide la muestra de algunas señales de debilidad, como pone de manifiesto la subida de su tasa de desempleo en los últimos tiempos, desde un mínimo histórico que se alcanzó en el año 2022, y a esa altura la tasa de paro se cifró en un 3,6%. En la actualidad, el último dato disponible nos arroja una tasa de paro del 5,5%, y algunos analistas relacionan este crecimiento en el desempleo con el mantenimiento de tipos de interés, de los tipos de interés por parte del Banco de Inglaterra en el 3,75%,
tras la última reunión que se celebró hace apenas una semana. Bien, veamos ahora la evolución reciente de algunas de las variables económicas más relevantes. El PIB del Reino Unido se situó en el 2025 justo por debajo de los 4.000 billones de dólares, de los 4.000 millones de dólares estadounidenses, y su renta per cápita fue de algo más de 56.500 dólares americanos. El PIB británico ha mostrado señales de el crecimiento, digamos, del PIB británico ha mostrado algunas señales de ralentización en lo que se refiere a su crecimiento, si bien sigue siendo positivo todavía según los últimos datos que nos ofrece la Oficina Nacional de Estadísticas. En el trimestre que va de septiembre a noviembre de 2025, el PIB británico creció un 0,1% con respecto al trimestre inmediatamente anterior y un 1,3% con respecto al mismo trimestre, pero del año precedente. El IPC se mantiene en niveles moderadamente altos, un 3,4% en diciembre de 2025, lo que motivó que el Banco de Inglaterra pues mantuviese, no realizase un nuevo recorte de los tipos de interés en el mes en curso. La siguiente reunión de los miembros del Comité Ejecutivo del Banco de Inglaterra está prevista para el próximo mes de marzo y según muchos analistas apuntan a que a esa altura sí se materializará ese recorte de tipos. El gobierno laborista, por su parte, está adoptando políticas de austeridad y de contención del gasto público y, en consecuencia, pues está logrando reducir el montante de la deuda pública consolidada. Se anunciaron los nuevos presupuestos a finales del verano pasado, nuevas medidas que van en esta línea y que además van acompañadas de políticas fiscales orientadas a la recaptación de nuevos ingresos y que afectan fundamentalmente a los contribuyentes personas físicas, no tanto a las personas jurídicas. El salario mínimo se fija por hora y actualmente es de algo más de 12 libras. El IVA tiene tres posibles tipos de gravamen: el tipo estándar, que es el tipo impositivo estándar, que es el 20%, hay un tipo reducido del 5% que se aplica pues, sobre bienes específicos o bienes o servicios específicos, como por ejemplo los suministros de energía, y hay un tipo del 0% que es aplicable sobre todo a productos alimentarios transformados o sin transformar, como puede ser la alimentación infantil. Bien, la balanza comercial del Reino Unido adolece de un déficit crónico, que es una realidad extensible a los intercambios comerciales que realiza con España y también con Andalucía. A pesar del Brexit, el comercio bilateral goza de muy buena salud, manteniéndose como un socio comercial clave, tanto para España como para Andalucía, sin que ello suponga un obstáculo que entorpezca el desarrollo del mismo. Ello se debe en parte al amplio contenido del Tratado de Libre Comercio, celebrado entre la Unión Europea y el Reino Unido, de modo que no contempla la inclusión de ningún tipo de barrera arancelaria ni de cuota que dificulten o entorpezcan el comercio bilateral entre ambas partes del acuerdo. La no previsión de barreras arancelarias no es óbice para que existan otro tipo de obstáculos de tipo técnico que puedan generar algún tipo de distorsión en el comercio entre ambas zonas, y ello en aras de apoyar, si acaso de manera encubierta, a las empresas de sectores vulnerables y que son estratégicos para la economía británica. Los principales socios comerciales son Alemania, China, Estados Unidos, Francia y los Países Bajos. Desde el gobierno laborista se están llevando a cabo políticas de aproximación a la Unión Europea. Las políticas, digamos, la legislación que se está implementando está muy alineada con la de esta.
y tanto en materia regulatoria como de controles sobre productos que comportan riesgos medios y altos. España es ante todo un país de abastecimiento y en mucha menor medida un destino para las exportaciones de Reino Unido. La tasa de cobertura de Reino Unido en su comercio bilateral con España se mantiene por debajo del 50% durante pues, los últimos años, desde el 21, del periodo 21 al 24, pues la tasa de cobertura apenas llega a algo más del 40%. Los principales partidas de importación y exportación aparecen encabezadas por los vehículos y tractores, metales preciosos, piedras y metales preciosos, y como no podría ser de otro modo, las frutas y hortalizas frescas están entre los principales productos importados por Reino Unido de nuestro país, ocupando los puestos cuarto y sexto respectivamente. El Reino Unido importa de Andalucía entre 3 y 4 veces más de lo que exporta, manteniéndose las variables en valores relativamente estables a lo largo del tiempo. Ello es buena muestra de la importancia del mercado británico para las empresas andaluzas, como he venido comentando. Las hortalizas y frutas frescas encabezan el ranking, representando un porcentaje muy destacable del total de importaciones británicas. Las importaciones de aeronave representan un valor discreto en el año 2024, ya que dependen en gran medida de si coinciden o no con periodos de entrega. Periodos en los que realizan las entregas, ¿no? El aceite de oliva naturalmente se encuentra también entre los primeros puestos, dada la relevancia de Andalucía como una de las regiones productoras de aceite más importantes del mundo. El Reino Unido es el sexto destino por ranking de las exportaciones andaluzas, situándose de manera recurrente entre los primeros puestos, lo que da una idea de lo estratégico que este mercado es para muchas empresas de la región de Andalucía. Es un país que presenta un riesgo país extremadamente bajo, con un marco regulatorio muy alineado con las normativas, no solo con la normativa de la Unión Europea, sino también de sus países no miembros, lo que facilita el comercio y la cooperación en numerosos ámbitos. Funciona también como una plataforma de lanzamiento hacia otros países, manteniendo lazos muy estrechos con otras economías del entorno y especialmente con Irlanda, con la que comparte vínculos históricos de gran calado. Hemos visto que presenta una gran apertura al exterior y el hecho de que sea una economía muy abierta explica parte de su crecimiento económico, es decir, una parte del crecimiento económico del Reino Unido se sustenta sobre su comercio exterior y la importancia de este. Su fiscalidad es moderada y su simplicidad burocrática son grandes alicientes de cara a los inversores y a los emprendedores que se plantean la cuestión de la posibilidad de invertir en este país o de crear un establecimiento en Reino Unido desde el que operar. Me voy a detener ahora. La diapositiva se refiere más a lo que es el entorno político. No me voy a detener demasiado en esta cuestión. Simplemente mencionaré que su sistema de organización política es la monarquía parlamentaria, a cuyo frente, como jefe del Estado, se encuentra el rey Carlos III. El partido actualmente en el gobierno es el Partido Laborista y el primer ministro es Keir Starmer, que accedió al poder tras las elecciones celebradas en el año 2024. Las próximas elecciones generales están previstas para el año 2029. El gobierno ha tenido que hacer frente a numerosos problemas de diferente índole, entre los que se encuentran pues, las elevadas tasas de inflación, el crecimiento muy importante de los precios en los últimos tiempos, la crisis del mercado de la vivienda, que es una cuestión que también afecta
a muchas otras economías de nuestro entorno. El Brexit, si bien ha funcionado como ha supuesto un impedimento, un obstáculo desde muchos puntos de vista, también ha funcionado a su vez como un filtro natural para las empresas con menor capacidad, por los retos precisamente que suponía pero a su vez también ha dado origen a nuevas oportunidades. En líneas generales, el laborismo siempre ha sido tradicionalmente más europeísta, más pro-europeísta, y la llegada al poder de este partido ha originado, pues, digamos, ciertos movimientos de acercamiento a la Unión Europea, no solo a la Unión Europea, sino también a sus instituciones, a la vez que las regulaciones, pues como digo, están muy alineadas con las de esta. Vamos a comenzar ahora el segundo bloque, que se refiere específicamente a los pasos que tienen que dar las empresas cuando toman la decisión de implantarse en el Reino Unido. En primer, el hecho de crear una sociedad comporta una serie de obligaciones y que son, pues, de diferente índole. Como aparecen ahí en la diapositiva, pues son de naturaleza fundamentalmente fiscal, registral, el cumplimiento de la legislación laboral, la constitución con arreglo a la normativa civil y mercantil vigente, y en el supuesto de, bueno, cuando la empresa se extingue y se liquida y se extingue, se ha de seguir el procedimiento establecido legalmente a ese respecto. La creación de una sociedad de Reino es francamente sencilla, la puede crear cualquier persona desde su casa con un ordenador y sin necesidad de tener ningún tipo de conocimiento jurídico, simplemente, pues, basta con que adopte la modalidad más sencilla y realice la incorporación de la empresa de acuerdo a los estatutos modelo perdón, que ofrece el Companies House, que es el equivalente a nuestro registro mercantil. La sociedad se crea desde la propia página web de la entidad y siguiendo los pasos establecidos al efecto, si bien es importante tener en cuenta que crear una sociedad es muy sencillo, liquidarla es un poco más complicado, ¿no? Y desde el momento en que la sociedad es creada, pues automáticamente nacen una serie de obligaciones que afectan a los ámbitos a los que me refería, ¿no? Desde el punto de vista fiscal, hay un sometimiento obvio, pues, inmediato a lo que es el impuesto de sociedades y al IVA, que son las dos principales figuras tributarias que afectan a las sociedades y que son liquidadas anual y trimestralmente, respectivamente. Las obligaciones registrales es un requisito indispensable para poder limitar la responsabilidad y mantener a salvo el patrimonio de los titulares de la empresa, el patrimonio personal de los titulares de la empresa. Se ha de cumplir también con la legislación laboral. Los trabajadores han de tener contratados a su personal conforme a la legislación actualmente vigente, la legislación en materia laboral, y siguiendo la normativa en política migratoria. La sociedad ha de ser constituida con arreglo a la normativa civil y mercantil actualmente vigente para que la empresa pueda funcionar de manera normal y sin problemas en el tráfico jurídico. Y con respecto a lo que es la liquidación y extinción de la sociedad, pues como decía, liquidarla es algo más complejo y comporta el requisito de nombrar a un administrador que se encargará del cierre de la empresa y de atender a las responsabilidades que contrajo la sociedad a lo largo de su vida. Abordamos a continuación con algo más de detalle el acto constitutivo de la propia sociedad y las obligaciones que conlleva. La creación de la sociedad se realiza de manera telemática a través del portal del Companies House, que es, como digo, el equivalente a nuestro registro mercantil, y desde el momento fundacional nos asignan una página en el registro que es de acceso completamente público y gratuito por parte de todo
por el público en general. Es decir, no se necesita tener un interés en la empresa para poder acceder a la información depositada y registrada en el Companies House. En esta página se recogen una parte muy significativa de los acontecimientos que afectan directamente al funcionamiento de la empresa durante la vida de esta, como puede ser la manera en la que se distribuye el accionariado, el capital social que tiene la empresa, los cambios que se efectúan en el domicilio social, etcétera, etcétera. La obligación registral para establecer la limitación de la responsabilidad social, la publicidad que otorga la inscripción en la sociedad es la que permite llevar a cabo o acogerse a esta limitación de responsabilidad y lograr una separación total de lo que es el patrimonio social del patrimonio personal de cada uno de los accionistas de esa sociedad. La simplicidad burocrática es una de las grandes ventajas que ofrece pues, la creación de una sociedad en el Reino Unido, a la vez que no existe un requerimiento legal de que haya un capital social mínimo y ni siquiera se exige el desembolso de esa cantidad. Perdón. Existe también una obligación de comunicación periódica de los cambios que se producen en la vida, a lo largo de la vida de la sociedad. La información consignada en el registro mercantil es importante tener en cuenta que no es auditada y es una cuestión que es importante tener en cuenta cuando, pues, por el motivo que fuere, accedemos a la página web del registro mercantil para consultar información contable o de otro tipo relativa a una empresa concreta, ¿no? Ello significa que no tenemos la garantía de que la información que ahí se registre sea completamente veraz. La configuración de los estatutos sociales, existe la posibilidad de optar por los estatutos modelo que nos ofrece el Companies House, si bien en empresas que tienen una estructura más compleja, pues, y en la que se establecen pues, pactos específicos entre el accionariado, pues lógicamente se requieren recoger ese tipo de previsiones en el clausulado. En sociedades más complejas y con una estructura accionarial, como decía, más sofisticada, es recomendable siempre, pues eso, recabar la asistencia de juristas para evitar problemas futuros. Es decir, para una sociedad unipersonal que se acoja a los estatutos modelo, no es necesario pues, recabar el apoyo y la asistencia de un despacho de abogados, pero sin embargo para estructuras con una sociedad con una estructura mucho más compleja es más que recomendable contar con este tipo de apoyos. La estructura típica suele ser la de al menos un administrador y de un secretario de la empresa, si bien podría existir tan solo un administrador en las sociedades unipersonales y no plantea ningún tipo de problema ni de inconveniente. Existe la posibilidad de mantener las empresas inactivas sin proceder a su liquidación, acogiéndose a un estatus denominado dormant, pero que bueno, no exime de algunas de las obligaciones registrales que afectan a todas las sociedades, pese a que no se realicen pues, actividades en el tráfico jurídico durante ese lapso de tiempo. El acceso público a la documentación relativa a la actividad de la empresa no tiene restricciones, pero The Companies House, como digo, no comprueba, no verifica que esa información sea real. Es algo que es importante tener en cuenta. Hay también una necesidad de depositar en el registro mercantil, en el Companies House, las cuentas anuales. Como sabemos, pues,
igual que en España, pues son la memoria, la cuenta de pérdidas y ganancias y el balance de situación, aunque lo que aparece publicado y que es de acceso libre es como una versión pues, muy reducida o abreviada de las cuentas, lo que son las cuentas anuales en sí, ¿no? Bien, vamos a ver ahora las principales formas jurídicas a las que se pueden acoger las sociedades mercantiles en el Reino Unido. En primer lugar, eh, la Limited Company, que es una de las más populares. Su estructura y funcionamiento es muy similar al de una sociedad de responsabilidad limitada en España. Son típicamente empresas no cotizadas, son empresas divididas por acciones, pero no cotizadas en la bolsa de valores y que habitualmente pues, tienen una estructura muy sencilla, bueno, tan sencilla que en muchos casos o algunos casos podrían ser sociedades unipersonales. La segunda modalidad serían las denominadas public companies, que son eh, sociedades cotizadas habitualmente y con una estructura accionarial mucho más compleja. El funcionamiento es muy parecido al de las sociedades anónimas en España y generalmente también tienen un capital social mucho mayor. Aunque, pues, como ocurría en el caso de las sociedades, las limited companies, estará igualmente dividido por acciones. Y como órgano de gobierno, pues cuentan habitualmente con un consejo de administración, a cuyo frente pues, habitualmente pues, puede estar un consejero delegado o una figura análoga. En tercer lugar están las denominadas LLP, las Limited Liability Partnership, que se caracterizan también por su simplicidad, pero que tienen una ventaja muy característica eh, bueno, pues básicamente pues, es la fórmula típica o más utilizada pues, por profesionales liberales, permite limitar la responsabilidad, pero no es sujeto pasivo del impuesto sobre sociedades o corporation tax. Los rasgos más característicos de este tipo de sociedades, que como digo, es que es muy utilizada por profesionales de ese perfil, ¿no? Pues, abogados, profesores fiscales, consultores de diferente tipo. No tributan, como digo, con el impuesto de sociedades, sino que el reparto de los emolumentos, de los beneficios, se tributa por income tax o por impuesto sobre las personas físicas. Se crea por acuerdo de los socios y permite la separación igualmente de los patrimonios societarios y de los socios. En el acto constitutivo se deja reflejado el acuerdo entre los socios, los pactos que se establecen entre las partes, así como la referencia específica a esa limitación de responsabilidad, que es un factor clave, ¿no? Que es un factor tan importante, ¿no? Sobre todo para proteger lo que son los patrimonios personales de los socios que integran esa misma sociedad. Al margen del caso antes referido, caben también otras formas afines que son muy similares, que son la LLC, la Limited Liability Company, y la LP, que es una especie de fórmula mixta que tiene su propia casuística y características propias. Si alguna persona tiene alguna duda eh, sobre estas diferentes tipologías, pues, y necesita aclaración posterior, pues estaré encantado de hacer alguna aclaración al respecto si fuese preciso.
Vamos a abordar ahora cuáles son las principales figuras tributarias a las que deben hacer frente las sociedades que están constituidas en el Reino Unido y con arreglo a su legislación. La primera figura tributaria es el Corporation Tax, que es análogo a nuestro impuesto de sociedades. Sus rasgos principales son que grava los beneficios sociales específicamente, una vez pues, se obtienen lógicamente por diferencia entre lo que es la cifra de negocio menos los gastos que son computables y deducibles. El tipo de gravamen oscila entre el 19 y el 25%, con una gradación según el importe de los beneficios, que en ningún caso será inferior al 19%, el tipo de gravamen no será nunca inferior al 19%, pero tampoco superará ese 25%. Se liquida anualmente y la cantidad adeudada se ha de ingresar un término de máximo de 9 meses desde la finalización del ejercicio fiscal. El empresario individual o social tiene la facultad de elegir libremente la fecha de inicio y la fecha de término de su ejercicio fiscal, que no tiene por qué coincidir necesariamente con el año natural. Y además lo puede alargar o acortar según sus necesidades y las circunstancias específicas de la empresa. Cada persona jurídica puede elegir, como digo, el inicio y el fin del ejercicio fiscal, pero también dentro de determinados márgenes. Y la variación del inicio del periodo y el término del periodo fiscal, del ejercicio fiscal, no se puede variar de manera consecutiva en años consecutivos, sino que se ha de mantener, si se efectúa esa variación, se ha de mantener por un periodo mínimo antes de llevar a cabo una nueva modificación. Las cuentas anuales se han de registrar en el Companies House y son de acceso libre y público. Si bien, como digo, no existe una obligación legal de realizar de que sean auditadas con carácter previo. Se da por supuesto que las cuentas pues, están formuladas de manera correcta y en aplicación del principio de buena fe. En el año 2023 se introdujo una reforma muy sustancial en materia fiscal que se vio enseguida de medidas adicionales de esta misma naturaleza aprobadas por el Gobierno el pasado año 2025 y estas medidas se incluyeron en el Summer Budget que se dio a conocer a finales del pasado verano. Estas medidas suponían una nueva dirección en materia fiscal, naturalmente en materia de política fiscal, y que persigue lograr un mayor equilibrio en las cuentas públicas tras un importante crecimiento de la deuda pública en los años previos. La estrategia previa se orientaba a una reducción gradual del impuesto de sociedades por debajo del 19% que no se llegó a materializar. Esta política de recorte fiscal se abandonó por el contexto económico que sucedió en los años siguientes. Así, el tipo de gravamen para las empresas con beneficios inferiores a las 50.000 libras se mantiene en el 19% y también se contemplan reducciones en materia de contribuciones a la seguridad social por parte de los empleadores que cumplan determinadas circunstancias. El tipo general se incrementa gradualmente hasta un 25% como máximo, afectando este tipo más alto a las empresas cuyos beneficios superen el umbral superior. Se contemplan también deducciones marginales para empresas con beneficios sociales comprendidos entre las 50 y las 250.000 libras anuales, y esta medida pretende mantener una fiscalidad más benigna para empresas de menor dimensión
y con menor capacidad para generar ingresos. El contexto económico y el elevado endeudamiento público supuso el abandono, al menos temporal, de reformas tributarias que abogaban por una fiscalidad más benigna, sobre todo desde el punto de vista empresarial, y que pretendía aproximar el tipo de gravamen sobre las sociedades al de Irlanda y poder competir fiscalmente con países más atractivos para los inversores en materia de política fiscal. Bien, peso anterior y los incrementos relativamente recientes en materia de presión fiscal sobre sociedades, el tipo de gravamen se posiciona claramente en línea, incluso en niveles inferiores a numerosos países de nuestro entorno, incluyendo España. Bien, a margen de los tributos de gestión estatal, las personas físicas, jurídicas y los autónomos que desarrollen su actividad en una propiedad que tenga la consideración de no residencial o no doméstica y cualquiera que sea su uso, es decir, indiferente si utiliza pues, una oficina, un taller o una tienda, están sometidas a un impuesto de índole municipal y que se conoce como business rate. Las características principales son que tiene carácter de impuesto local, gestionado y recaudado por las autoridades locales de cada distrito, no por el Ayuntamiento de Londres, sino por cada council. La administración local cuenta con un alto grado de autonomía financiera. Bien, grava en general el uso de edificios para fines comerciales. Así, una actividad profesional desarrollada dentro del ámbito doméstico no debería estar sometida teóricamente a este impuesto. Tiene un impacto importante en algunas áreas y que afecta a la competitividad de algunos negocios abiertos al público. Algunas empresas no se han logrado adaptar a los nuevos tiempos en los que ha ganado protagonismo el comercio electrónico y los costes fijos que el comercio tradicional comporta. En este sentido, compiten en una situación de clara desventaja. La determinación de la cuota tributaria se hace en función de la combinación de diferentes coeficientes y parámetros. Así, para las tiendas se tienen en cuenta las dimensiones del escaparate. Por ejemplo, a menudo el business rate se incluye en el precio del alquiler de las instalaciones que percibe el propietario del edificio. Bien. Bien, con respecto al IVA, decía que era una figura tributaria en el que el sujeto pasivo no son las sociedades, sino los consumidores o los destinatarios de los bienes y servicios que son objeto del comercio. El IVA soportado por las empresas puede ser recuperado al final de cada trimestre con la presentación de cada liquidación, trámite y gestión obligatoria para todas las empresas registradas. No existe una obligación legal de registro si la cifra de facturación se sitúa por debajo de un nivel y no se comercia con productos que están sometidos a tributación especial, como es el caso de los hidrocarburos, los tabacos y los alcoholes. No obstante, el límite superior para operar sin número de IVA es relativamente bajo, es de tan solo unas 90.000 libras. El VAT Registration Number es el equivalente a nuestro CIF o el NIF español y típicamente figura en las facturas como elemento de identificación de la empresa en el tráfico jurídico y no solo a efectos fiscales.
Las liquidaciones trimestrales del IVA se realizan habitualmente siguiendo el año natural, pero como digo, el empresario individual o social tiene la facultad de alterar la periodicidad y la coincidencia o no con el año natural. Los tipos de gravamen previstos actualmente son el del 20%, que es el tipo general, el 5% para productos y servicios que son objeto de consideración especial, como la energía o la electricidad, y el 0% para productos, para una amplia gama de productos agroalimentarios. Si se quiere abundar en esta cuestión, el gobierno británico publica en su portal unas tablas en las que hace un desglose muy detallado del tipo de gravamen que es aplicable a cada producto. Bien, el Brexit ha tenido una implicación muy importante en materia de movilidad de trabajadores. La Unión Europea, en tanto organización supranacional dotada de unos altos elevados de integración en muchos ámbitos, lleva aparejado pues, el reconocimiento de las 4 libertades básicas, que es la libertad de circulación de capitales, bienes, servicios y trabajadores, y el Brexit, lamentablemente, ha supuesto el fin de todo ello y la apertura de un nuevo escenario. Sin perjuicio de lo anterior, el Reino Unido es un país también muy atractivo para el emprendimiento desde la perspectiva de la legislación laboral y bien, vamos a ver algunos de los aspectos que conviene pues, tener en cuenta cuando una empresa se toma la decisión de implantarse en un país como el Reino Unido y necesite contratar personal local o bien expatriar el personal foráneo. La contratación de personal local vendría caracterizada o vendría afectada por una serie de factores. En primer lugar, yo destacaría que la fiscalidad del Reino Unido es muy favorable al emprendimiento. Los tipos impositivos son muy competitivos, además de que se ofrecen diferentes incentivos fiscales, como los que están previstos para las empresas que realizan inversiones en actividades de I+D+I. Se contemplan también bonificaciones para las pymes en sus cotizaciones a la Seguridad Social. Sí se dan determinadas condiciones, y esas condiciones es que se han de tener al menos 2 trabajadores contratados en plantilla y las cotizaciones sociales totales anuales de la empresa no han de superar las 100.000 libras anuales. Otro requisito adicional es que no se ha de trabajar para organismos públicos, para poder optar a este beneficio fiscal. Por otra parte, también hay una facilidad de acceso al talento, hay universidades de primer nivel y hay una masa crítica muy importante de profesores cualificados para sectores de actividad muy diversos. El despido es relativamente barato, sobre todo comparado con economías del entorno, como incluida la española. La legislación actual contempla una cantidad mínima que ha de ser abonada al trabajador en el caso de despido y que es de una semana de salario por año trabajado si el empleado tiene menos de 40 años y de una semana y media si el trabajador supera esta edad. En lo que se refiere a la explotación de trabajadores españoles, si esto fuese necesario, en el momento actual la explotación de personal español que no cuente con derecho de residencia legal y a trabajar en Reino Unido, pues por no tener el denominado settled status, por ejemplo, lamentablemente es bastante costoso, no solo en términos económicos, sino también en términos de tiempo que es necesario invertir.
Así es preciso obtener visados de trabajo. Eh, Sin un visado de trabajo solo se puede entrar y salir del país y permanecer en él eh, durante un tiempo limitado, a la vez que no se puede realizar ninguna actividad remunerada, ninguna actividad ni profesional ni empresarial remunerada. La obtención de licencias y certificados de patrocinio obliga al empleador a solicitar y ha de serle concedido por parte del gobierno británico una licencia de patrocinio. Estas licencias de patrocinio habitualmente tienen una vigencia de 10 años, pero el certificado de patrocinio, el Sponsorship Certificate, se tiene que extender para cada trabajador que se incorpore a la plantilla de la empresa. Se han de abonar también una serie de tasas estatales, además de la gestión en sí para su obtención. Hay toda una serie de costes aparejados que han de abonarse, ¿no? El trabajador también tiene la obligación de realizar el abono del denominado NHS Charge, que ha de pagarse por adelantado y es un pago derivado de la cobertura sanitaria de tipo obligatorio. Bien, y a continuación, pues, con respecto al tema de la contratación, sí que incidiría en el hecho de que sí es más que recomendable la contratación de asistencia legal, de despachos de abogados que tengan un departamento como especializado en el campo, porque bueno, la tramitación es compleja y para evitar problemas, lo mejor es siempre contratar los servicios de un abogado especializado. Bueno, a continuación también me voy a referir pues, muy brevemente a cuestiones relacionadas con la cultura de negocios del país, aspectos que si acaso pues, conviene tener en cuenta cuando bueno, pues, una empresa realiza operaciones con Reino Unido y mucho más si decide implantarse. En primer lugar, destacaría pues, la multiculturalidad y el cosmopolitismo del país. Londres, a fin de cuentas, no es una de las capitales con mayor diversidad cultural y étnica de todo el mundo. Digamos que este atributo, que es extensible a, grandes zonas a muchas zonas del país, pues se hace mucho más patente en Londres en comparación con otras zonas y fundamentalmente con las zonas que son demográficamente menos relevantes. Existe una percepción del tiempo como un recurso de alto valor económico. Si nos dedican tiempo, hay que pensar que es porque nuestro proyecto les interesa. La alta estima que se tiene, en la que se tiene al tiempo, eh, pues al considerarlo pues, un bien escaso, eh, es necesario hacer el uso más eficiente posible del mismo. Las agendas personales se suelen organizar con bastante antelación, de manera que las llamadas que no son esperadas o las citas que no se han concertado con carácter previo pues, no serán atendidas con una alta una alta probabilidad. Culturalmente se tiende a haber una gran demanda de información en base en las fases de negociación. Es preciso ofrecer información completa que permita a nuestro interlocutor hacerse una idea lo más certera posible de lo que le estamos ofreciendo. No hay acuerdos de colaboración sin que medie una fase de negociación previa, a menudo muy intensa. Los pedidos que se realizan de manera extemporánea o demandas inesperadas y sin que haya una negociación previa,
debe ponernos en alerta, ¿no? Y hacernos sospechar que es muy posible que estemos ante una situación de fraude, que lamentablemente es muy frecuente en nuestros días. Hay también una preferencia por las relaciones comerciales de larga duración con proveedores, basadas también sobre todo en lo que es la confianza mutua. En muchos sectores se tiende a fidelizar a los proveedores en base a esa relación de confianza que solo se construye a base de tiempo. Se huye pues, también del lenguaje brusco, del lenguaje directo y, y es frecuente el recurso a usos de lenguaje de tipo perifrástico. Es preciso aprender a leer correctamente los mensajes que a veces no se expresan, pues, digamos, en términos rotundos, sino de manera que algunas veces interpretamos el mensaje de manera literal, pues esto nos puede llevar a equívocos, ¿no? Bien, ya para ir terminando, pues sencillamente hacer una breve mención a los servicios que prestamos desde la perspectiva de la implantación de empresas en el Reino Unido. Uno de los motivos principales de la celebración de este webinario es precisamente el hacer notar a las empresas andaluzas que entre nuestro catálogo de servicios está incluida la prestación de apoyos a la implantación de empresas en el Reino Unido y con este mismo objetivo se realizan las denominadas agendas de implantación, que es un servicio muy similar a las agendas comerciales y en las que se incluyen habitualmente reuniones con empresas y entidades que resulten útiles a las empresas para su desembarco en el país y en el comienzo de dicha andadura. Así disponemos de contactos en entidades como organismos locales, que son responsables de la captación de inversión directa extranjera y que proporcionan un servicio de soft landing, como puede ser London & Partners, DBT o la Embajada Británica en Madrid. Las reuniones que se incorporan a la agenda varían de empresa a empresa, no son siempre las mismas, pero como regla general se suelen incluir reuniones con profesionales de diferentes perfiles que ayuden a poner en marcha la empresa, como pueden ser pues, los despachos de abogados, las entidades financieras para la apertura de cuentas bancarias, asesores fiscales y gestores administrativos, pues para la llevada de las cuentas, la liquidación de impuestos, gestión de nóminas, cumplimiento de obligaciones registrales. En el caso de las startups se suele demandar apoyo en la apertura de rondas de financiación, información comercial sobre business angels, reuniones con aceleradoras, con incubadoras, hubs tecnológicos, etc. Y a menudo llegamos a los inversores a través de las propias agendas de captación de inversión directa extranjera, ya que ya tengan cobertura regional o sean de ámbito nacional. Y finalmente, la puesta en contacto con entidades asociativas de referencia y el organismo público que da cobertura y apoyo al sector correspondiente. En el Reino Unido tiene una gran presencia e implantación, está muy implantada, digamos, la cultura del asociacionismo, actuando como portavoces del sector y realizando pues, numerosas actividades de promoción de sus propios miembros. Puede ser también una vía muy útil y eficaz pues, para tejer redes de contactos y hacer networking que favorezca pues, de alguna manera tanto el desarrollo como el crecimiento de nuestra empresa. Y ya finalmente pues, una mención pues, a los organismos habituales con los que a los organismos locales con los que trabajamos, digamos, de manera más directa, como puede ser DBT, Department for Business and Trade, y muy concretamente con el equipo de Investment Services, la Embajada Británica en España, con la que hemos colaborado en numerosas ocasiones, incluso llevando a cabo iniciativas conjuntas, organismos y entidades de ámbito local, como la London & Partners o la Autoridad para la Captación de Inversión en
en el condado de Cambridgeshire y de Peterborough. Y bien, hasta aquí la presentación. No sé si hay algunas preguntas en el chat. Sí, Felipe, hay una Eh, pregunta de Juan Ferriz, papi. Dice, yo soy residente en UK, no ciudadano. ¿Se puede crear una empresa si no eres ciudadano? ¿Puedes sí, sí. ser el administrador? Y en Sí, caso se puede. afirmativo, ¿supone la misma tributación para la empresa? Sí, exactamente. No tiene ninguna implicación. Es decir, cualquier persona, incluso no residente, para crear una empresa en Reino Unido no se necesita ser residente en el país. Una persona desde un país diferente y siendo residente pues en un país tercero está legitimado y tiene todo el derecho para crear una sociedad de aquí, tributará con arreglo a la legislación fiscal británica y puede ser perfectamente un administrador de la sociedad. Habitualmente, cuando se crean sociedades unipersonales, pues el CEO de la empresa y el accionista, en este caso único, es lógicamente y muy a menudo el propio administrador. No sé si si necesita una ampliación de esta respuesta, pero la respuesta es clara y rotunda. No hay ningún problema. Se puede crear una sociedad sin ni siquiera ser residente en el país. Y las sociedades las pueden crear tanto personas físicas como personas jurídicas. Es decir, una persona jurídica puede crear también una sociedad que sea dependiente o no de una sociedad matriz pues residente fiscal en un país tercero. No sé si no veo más preguntas en el chat. Sí, Marta, puedes acceder libremente al vídeo, se colgará en la página web en los próximos días y cualquier ampliación en las respuestas o en la información que se ha aportado en el curso del webinario o si se necesita algún tipo de información más personalizada, pues nos podéis enviar un email a la dirección reunido @andaluciatrade.es sin mayor problema. Y Marta, igualmente os enviaré yo también el enlace cuando esté subido, así como la presentación que ha usado Felipe. Felipe, Juan también decía si sería necesario crear una empresa para poder facturar servicios desde Andalucía. A ver, yo eso no lo recomiendo y no lo recomiendo eh, eh, por una cuestión fiscal puramente, o sea, y por una cuestión tanto operativa eh, como por las obligaciones que comporta esa situación. Es decir, si las dos empresas están conectadas, automáticamente hay una obligación de presentar cuentas consolidadas. La presentación de cuentas consolidadas significa que hay que depositar en el Companies House una versión traducida al inglés de las cuentas del grupo y eso supone unos costes anuales muy elevados. Por tanto, la recomendación es siempre que se cree una sociedad limitada, una limited company, y que no haya un nexo de unión entre ambas empresas. Una cosa es que la empresa matriz sea la administradora y el ente que constituye esa sociedad, y otra cosa es que sean empresas conectadas y formen parte de un grupo. Esa situación yo no la recomiendo porque en el tiempo acabarán pues eso, teniendo que gastar cantidades muy importantes simplemente en cuestiones, bueno, pues, de lo que es la traducción de las cuentas anuales, etcétera. Entonces, por tanto, siempre es más efectivo crear una sociedad, una limited company, y que sea completamente independiente de la sociedad española. La conexión puede ser por esa vía, es decir, que sea la empresa matriz la creadora y la administradora de esa sociedad, de esa limited company.
Tenemos otra consulta, Felipe, de Fidel Bermúdez. Pregunta si puede vender a una empresa inglesa que no es importadora. A ver, se puede vender, pero en comercio internacional siempre tiene que haber dos empresas o dos entidades, sean personas físicas o jurídicas, al final en cada extremo. Es decir, para cada producto que se exporta, tiene que haber un importador del otro lado. A veces nos encontramos con la situación de que los importadores se niegan a hacer la importación del producto y de alguna manera descargan esa obligación en el propio exportador, pero alguien tiene que hacer la importación. Entonces, ¿cómo han, digamos, sorteado ese problema? Pues creando empresas en Reino Unido, limited companies, para importar los propios productos. Es decir, una empresa que, me lo invento, pues exporta aceite a Reino Unido, el importador se niega a hacer la importación del producto, creo una sociedad en Reino Unido para importar mi propio aceite. Esa es una... Pero alguien se tiene que encargar, alguien tiene que hacer la importación del producto y tiene que ser una entidad diferente. Tiene que haber dos entidades, una a cada extremo. No sé eh, si lo he explicado con claridad, eh, pero si se encuentran en esa tesitura, si Fidel te encuentras en esa tesitura, tienes dos opciones, o bien llegar a un acuerdo con tu importador para que realice la importación del producto, o bien crear tu propia empresa simplemente pues para importar los propios productos y cumplir con las obligaciones derivadas de la importación, es decir, realizar despachos aduaneros, realizar las liquidaciones y la liquidación de IVA y todas las obligaciones adicionales que comporta la operación. Ya no hay más cuestiones, Felipe. Vale, pues bueno, parece que estamos un poquito ya fuera de tiempo. Simplemente, pues, antes de despedirnos, reiterar un poco, pues, eso, nuestro ofrecimiento para todas aquellas empresas que se planteen esta posibilidad pues, de crear una sociedad, de implantarse en el Reino Unido, que nuestros servicios están plenamente disponibles para ellos y que, pues, con mucho gusto les acompañaremos en todo el proceso. Pues, bien, presentándoles y poniéndolos en contacto con entidades, empresas que ayuden a poner en marcha el proyecto y cualquier otro tipo de apoyo que pueda surgir sobre la marcha. Y yo simplemente pues me despido aquí. Las empresas todas aquellas personas que decidan o les interesa recibir la presentación, pues que nos envíen un correo electrónico a esa dirección y con mucho gusto pues se lo haremos llegar. Muchas gracias. Buen día para todos.